Transformando nuestros egos. Hay dos maneras de tratar con el ego. Una es la de transformarlo y la otra es la de abandonarlo. Yo creo que tenemos que empezar por transformarlo. Algunos buscadores espirituales son capaces de reducir sus egos, prácticamente a casi nada. Pero eso solo es posible después de años de trabajo interno. Mucha gente trata de abandonar su ego demasiado pronto. Sefer Efendi, Radiallahu Anhu, una vez explicó que el ego solo se va en la etapa final del desarrollo espiritual. Él dijo, es muy pero muy difícil extirpar el yo de uno mismo. Muy pocas tradiciones espirituales admiten niños en sus monasterios. ¿Por qué? Después de todo, si los admitieran, los niños se encontrarían rodeados de maestros espirituales y de disciplina espiritual, en lugar de estar rodeados de gente mundana y su modo de vida laico y frívolo. Una razón por la cual no hacen esto es para darle a los niños la posibilidad de desarrollar sus personalidades, de madurar lo suficiente para poder venir al monasterio con una personalidad, aunque esa personalidad se haya desarrollado en el mundo. Tenemos que dejar que los chicos experimenten el mundo y que maduren hasta un cierto punto, porque solo entonces podrán tomar una decisión bien informada con respecto a seguir una vida espiritual. En otras palabras, la gente solo es admitida en la vida religiosa después de haber desarrollado sus egos y sus personalidades. Muchos años atrás, mi maestro Zen, Kenneth Roshi, señaló: en la iconografía budista hay una estatua de Maitreya, es decir, el próximo Buda en manifestarse, que está sentado sobre una bestia feroz. El Buda es más grande que la bestia, más grande y más fuerte. No ha matado a la bestia, pero se encuentra sentado sobre la misma y la controla. Esa bestia representa nuestro ego. Esta imagen ilustra de una hermosa manera la forma más efectiva de tratar con el ego. La meta no es matar al ego, ni abandonar nuestra personalidad. La meta es controlar al ego en lugar de permitir que el ego nos controle. Ahora bien, controlar al ego no significa golpearlo o matarlo de hambre. El ego puede argumentar, «¡Estoy siendo abusado!», aunque también, ¿quién le cree al ego? La meta es desarrollarnos a nosotros mismos como seres espirituales para que nuestros egos sean solo una pequeña parte de nosotros y que, en el mejor de los casos, se transformen, pasando a integrar la parte más madura de nuestra psiquis. Hoy en día, el término ego fuerte es popular en psicología. Se refiere a la autoconfianza y a la habilidad para enfrentarse a los desafíos. Es visto como un indicador de éxito en la vida. Algunos psicólogos tienden a enfocarse en fortalecer el ego de los pacientes con baja autoestima únicamente. Ellos piensan, tenemos que trabajar solo en desarrollar los egos de nuestros pacientes si les falta autoconfianza. Yo diría que la mejor manera es trabajar en desarrollar nuestros egos en el contexto de que podamos sentarnos sobre ellos. No podemos simplemente decir, alimentemos a esta bestia y dejémosla que corra suelta, aunque me imagino que para cuando esté bien grande y fuerte será un infierno tratar de domarla. Esto no es muy inteligente. Lo que podemos hacer es entrenar a la bestia con compasión, con amor y con entendimiento. Los maestros sufíes han comparado el entrenamiento del ego con el entrenamiento de un perro o de un caballo, con cuidado y con compasión. Desarrollar nuestros egos sin hacerlo en un contexto de disciplina espiritual es simplemente dejarlo hacer lo que quiera. Eso es un error estúpido y negligente que debemos evitar. Desde la perspectiva sufí, el servicio es un importante componente de la lucha en pos del desarrollo de nosotros mismos, mediante el servicio a la humanidad, el servicio al mundo y a toda la creación. Una de las herramientas esenciales que usamos en el servicio es la estructura de nuestra personalidad, incluyendo nuestro ego. El abandonar nuestro sentido de sí mismo separado del resto logrando un estado de unidad es la última etapa de nuestro desarrollo espiritual. Paradójicamente, necesitamos utilizar bien a nuestro ego para poder llegar a esa etapa. En la tradición sufí, los más grandes santos experimentan la unión, pero después retornan al mundo de la dualidad para servir.
Para poder servir, deben tener intacta la estructura de la personalidad. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que, en el caso de ellos, su personalidad se encuentra firmemente bajo su control. Es una herramienta que ellos pueden utilizar en vez de ser usados por ella. Algunos buscadores espirituales pierden sus personalidades y sentidos de sí mismos. Quedan desbalanceados o intoxicados por Dios. A menudo incapaces de cuidarse a sí mismos en sus necesidades más básicas. En vez de servir a otros, otros los tienen que servir. Quedan atascados en este punto y cualquier crecimiento se hace imposible. Es una paradoja que el ego, que es un obstáculo en el camino espiritual, es también un elemento esencial en ese mismo camino. Los grandes santos han tenido sus personalidades únicas e interesantes, las cuales estaban formadas alrededor de un sentido de sí mismos separados del resto. El sentido de sí mismo es esencial en el desarrollo humano. No podemos desarrollarnos sin él. Sin ese sentido de sí mismo, probablemente seríamos seres humanos con impulsos básicos y sin mucha inteligencia. Así como otra gente, esos santos desarrollaron sus personalidades a medida que crecieron y maduraron. Aprendieron a relacionarse con otros con amor y con compasión. Después de transformarse a sí mismos, los santos aún retuvieron su vieja estructura personal, la que les permitió entender los problemas de la gente que vino a ellos en busca de consejo y de ayuda. Pero en los santos, la personalidad al fin se convierte en una estructura embebida en lo divino. Sus egos ya no tienen la capacidad para desorientarlos y para distorsionar sus experiencias como lo hacían anteriormente. De todos modos, esa estructura de personalidad creció a partir de un yo y de un ego. En el curso del desarrollo humano, nosotros desarrollamos un ego y una estructura personal, mientras que en el curso del desarrollo espiritual empezamos a trascender al ego y a la personalidad, incorporándolos a algo más grande. Consentir al ego es contraproducente. Por otra parte, evitar el desarrollo del ego no es la respuesta. Es una cuestión de un delicado balanceo, porque estamos hablando de dos clases distintas de desarrollo. Por un lado, tenemos la maduración y el crecimiento normal del ego, y por el otro, el desarrollo espiritual, en el cual el ego es reducido y nuestro sentido de unión es acrecentado. Este último comprende otro nivel y otra dinámica del desarrollo humano. En el sendero espiritual, el desarrollo personal es sostenido en un contexto más amplio. La maduración y el crecimiento ocurren, pero son parte de una totalidad más grande. Carl Gustav Jung creía que hay dos centros de la personalidad. El ego es el centro de la conciencia y el yo, es decir, el self, es el centro de la psiquis. Pero el ego pretende ser el centro de la psiquis y tratar de que ignoremos al yo, a nuestra verdadera esencia. Tenemos que decirle a nuestros egos: recuerda que tú eres solo una parte de nuestra psiquis. No te infles, eres útil, pero no estás a cargo del sistema. Hay un yo, una esencia, más grande, más importante, y quizás no estés consciente de ello en este momento, pero es aquello con lo que estoy tratando de establecer una conexión. Esa es una manera de entender cómo estos dos aspectos van juntos. Es realmente una cuestión de contexto. ¿Qué es el ego? Cuando los escritos de Freud fueron traducidos al inglés, el término que fue traducido como el ego es en el alemán original das Ich, que significa el yo. Así que nuestras teorías modernas de la personalidad están construidas sobre este entendimiento de que el ego es el yo, es decir, es nuestro sentido de quién somos. El sufismo estaría muy de acuerdo con esta definición. En él se explica que nuestro sentido del yo, llamado en sufismo el alma personal, es algo salido de nuestra capacidad de objetivizarnos a nosotros mismos, de vernos a nosotros mismos como objetos, es decir, como si nos estuviéramos observando desde el exterior. Nuestra capacidad de poder hacerlo nos da el poder de actuar y de planificar, y eso nos da un tremendo control del mundo que nos rodea. Pero el problema es en cuanto empezamos a decir: aquí estoy yo, un objeto. Por definición, nos estamos separando del mundo. Si decimos yo o si decimos mí,
creamos dualidad. Donde hay un yo, tiene que haber un otro. Pero desde el punto de vista sufí, estamos buscando la unidad. Y ese poderoso sentido de dualidad es uno de los más grandes obstáculos para alcanzar la unidad. ¿Quién quiere renunciar a su yo? No queremos renunciar a nosotros mismos. Lamentablemente estamos terriblemente apegados a nuestro sentido de identidad. Así que nuestro ego está fundamentalmente arraigado en nuestra individualidad, es decir, en nuestro sentido de separación. Nos identificamos con esta separación en lugar de identificarnos con la esencia y su sentido de unidad. Nuestro problema radica en que nos identificamos con nuestro ego en lugar de identificarnos con lo divino en nosotros. Y en la medida en que nos mantenemos apegados a nuestro concepto o imagen de nosotros mismos, es decir, a esa separación, esto nos impide avanzar realmente en el camino espiritual y nos mantiene alejados de las experiencias místicas más profundas, porque en esas experiencias el sentido de ser separado se disuelve. Uno de mis viejos colegas comentó una vez: todo el mundo dice que quiere llegar a Dios, pero lucha como el demonio para evitar lograr dicha unión. Las etapas del nafs. Los maestros sufíes hablan del nafs, es decir, el ego o el yo que se siente separado, como algo que evoluciona a través de varias etapas. El nivel más bajo del nafs es el nafs samara, es decir, el yo tiránico. Esto incluye todas aquellas fuerzas en nosotros que nos arrastran fuera del camino recto. Este término está mencionado en el Corán. El profeta José, alayhi salam, le pidió al faraón que limpiase su nombre de la acusación de haber querido abusar de Zuleika, la esposa de su dueño, cuando él era un esclavo. Investigando, el faraón encontró a Zuleika culpable de tratar de seducir a José, la pasea con él. Después de haber sido declarado inocente, José, alayhi salam, admitió que no estaba libre de culpa y dijo: «Yo no disculpo a mi ego, pues en verdad mi nafs constantemente me incita al mal, excepto cuando mi Señor muestra misericordia». El gran profeta admite que él también tiene que luchar con la parte más baja de su yo más bajo, y nos recuerda que el éxito en esa lucha solo ocurre con la ayuda de Dios. En este nivel más bajo estamos inconscientes de nuestras faltas y nuestras tendencias al mal. Negamos la existencia de estas tendencias en forma muy similar a cuando un alcohólico dice: «Yo no tengo un problema con el alcohol, solo tomo un traguito con el desayuno, un traguito con el almuerzo y un traguito entre medio, pero no tengo un problema con la bebida, en absoluto». Nuestra inconsciencia y negación hacen que el nafs tiránico se torne increíblemente poderoso. Y muchos de nosotros vivimos en este nivel más de lo que nos gustaría creer y aceptar. Es un nivel hacia el cual es muy fácil resbalar y caer. Por ejemplo, cuando alguien se nos cruza con su auto en la ruta, o cuando alguien es grosero con nosotros, o cuando alguien nos toca nuestro orgullo o nos hace enojar. Entonces descendemos a este nivel de inconsciencia que resulta tremendamente poderoso. El segundo nivel es llamado el nafs autorreprochante o el nafs arrepentido. Este nivel también está mencionado en el Corán. Dios dirá en el día de la resurrección: «Llamo a testificar a la voz acusadora de la conciencia del hombre», es decir, el nafs que se acusa a sí mismo. En este nivel hemos tomado más conciencia de nuestro ego, pero aún caemos en sus trampas. Nos decimos a nosotros mismos: «Sé que voy a decir lo incorrecto, espero poder evitarlo. Oh no, maldición, aquí voy de nuevo». Y sabemos que deberíamos callarnos la boca, pero no podemos hacerlo, y simplemente decimos lo que jamás deberíamos haber dicho. En este nivel, por lo menos, nos damos cuenta de que estamos equivocados, que estamos en manos de algo que no es la mejor parte de nuestro ser y aún nos permitimos el actuar mal. Hay una clásica historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la cual se cuenta que él sale al desierto a rezar tarde en la noche y su joven esposa Aisha radhiyallahu anhu piensa que él está yendo a encontrarse con otra mujer. Mientras él se adelanta en el silencio del desierto,
ella lo sigue. Él la mira y se da cuenta de que ella lo estaba siguiendo por celos. Entonces le pregunta: Aisha, ¿has traído a tu pequeño Satanás contigo? Aisha, radiallahu anha, pregunta: ¿qué pequeño Satanás? El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le dice: todo ser humano tiene su diablillo, su parte diabólica, su nafs inferior. ¿Incluso tú, profeta de Dios?, preguntó Aisha radiallahu anhu. Responde nuevamente el profeta sallallahu alaihi wasallam: sí, incluso yo, pero yo he convertido el mío en musulmán. Otra traducción de la respuesta del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, es: yo hice que mi nafs se sometiera, porque musulmán significa aquel que se somete. Solo los grandes santos y profetas han llegado a este logro. Otros pueden exhibir la más extraordinaria paciencia y autocontrol en situaciones que son extremadamente difíciles, pero el potencial de ser tentado aún está allí. Las semillas están hibernando, pero no muertas. Las tentaciones cambian a medida que crecemos. Después del nafs arrepentido, la siguiente etapa es la del nafs inspirado. En el nafs inspirado, la sabiduría del corazón empieza a entrar en nuestra personalidad y en nuestra conciencia. Ahora, por primera vez, tenemos poderosas alternativas a las fuerzas del ego, como ser el discernimiento, la intuición y la guía interna. De todas maneras, el ego aún está activo. El reinado del ego no está terminado, de ninguna manera, y el mayor peligro es que el ego puede empezar a utilizar nuestra sabiduría e intuición para autoagrandarse, para inflarse a sí mismo. En el mejor de los casos, puede que aprendamos a decir: esta luz, esta sabiduría no es mía, pasa a través mío desde una fuente divina. Pero el ego reclama: esta sabiduría es mía, yo lo sé. Algunos buscadores y maestros se quedan estancados en este nivel. En cierto modo, es el nivel más peligroso. Una vez que el ego experimenta luz y sabiduría, es muy difícil cambiar, porque la luz y la sabiduría son reales. El problema es que el ego empieza a atribuirse esas cualidades a sí mismo, y no a algo más grande que sí mismo. Así, el ego se infla y lo que queremos es justamente lo opuesto. Queremos que el ego se torne más transparente, menos dominador y más liviano. Los santos tienen sus personalidades, pero las suyas ya no los manejan. Ellos son quienes manejan a sus personalidades. Otra manera de explicarlo es que sus personalidades se embellecen, se han permeado con luz y amor. Todavía tienen una personalidad. Los grandes sheikhs y santos no se tornan en genéricos. Cada uno es diferente. Pero hay una belleza allí, porque sus personalidades se han convertido en vasijas que contienen lo divino. Así como una olla de barro absorbe en parte lo que contiene, al contener lo divino, la personalidad del santo se embebe de las cualidades divinas del amor, la luz, la generosidad y de la compasión. Uno de mis maestros dijo: primero, debes poner tu vida en orden y empezar a vivir una vida de calma, estabilidad, servicio y honestidad, al mismo tiempo de que atiendes a tus obligaciones religiosas. De lo contrario, es como tener una vaca que come pasto y brinda una maravillosa leche. Pero cuando ordeñas la vaca, la leche cae en un balde con un par de agujeros pequeños en el fondo, y así desperdicias toda esa leche. La personalidad se parece mucho a ese balde. Hábitos como la deshonestidad, la avaricia o la ira son como agujeros en nuestro balde, que nos impiden contener el estado de amor a lo divino. Pero mientras nosotros lo perdemos, los sabios no. Ellos son más completos que nosotros. ¿Qué es lo que impulsa al ego? Hay dos respuestas. La primera es la autosupervivencia. El ego tiene miedo de experiencias místicas profundas y de transformación, porque desde su punto de vista, ese tipo de cambio mayor es la muerte. El nafs amara no es capaz de tener fe en Dios. Es totalmente materialista, no cree en nada excepto en sí mismo. El ego teme no poder sobrevivir a la transformación espiritual, y puede que así sea. Nuestra resistencia interna es un mecanismo de supervivencia.
Es la parte en todos nosotros que quiere permanecer de la misma forma. Un tipo de componente inercial en todos nosotros que dice, no cambies. La segunda respuesta es que el ego es arrogante y cree que está separado del resto del mundo. Los sufíes a menudo describen al ego como conectado al diablo. Carl Jung describe a la sombra en términos muy similares. La sombra de Jung es aquello que no podemos ver y que no podemos aceptar en nosotros mismos. Pero Jung también escribe que esto está conectado con fuerzas cósmicas negativas, lo que podríamos llamar fuerzas shaitánicas. Y a nadie le gusta hablar de esto. Recuerdo cuando impartí un curso de psicología espiritual a un grupo religioso de pensamiento nuevo que estaba muy enfocado en pensamientos positivos. Y cada vez que hablaba de esto, era como si les hubiera pinchado a una de sus vacas sagradas. Se quejaban. ¿Cómo puedes decir que el mal existe? El universo es bueno. Dios es bueno. Yo por mi parte les trataba de explicar. Donde sea que haya luz, también habrá sombras. Nuestros maestros sufíes se han referido al nafs como si fuese algo motivado y consciente, como una persona. En un nivel, esto es una metáfora, pero en otro nivel es cierto que parece comportarse como una entidad. Nuestro Sheikh Tosun Bayrak, Radiallahu Anhu, se refería a menudo al nafs como un ladrón cuyo único deseo es robarnos lo hermoso y valioso en nuestras vidas. Es como si el nafs fuera un sirviente de Satanás cuyo trabajo es poner a prueba nuestra fe, para ver si podemos sostenerla. De hecho, nuestro maestro nos ha dicho: sean especialmente cuidadosos después de haber ido al Hajj, es decir, la peregrinación a la Meca, o después de haber cumplido con otra tarea espiritual, porque los ladrones usualmente no van a casas vacías. Cuando empezamos a crecer espiritualmente, nuestras resistencias internas también son activadas. Entonces, ¿cómo nos defendemos de nuestros egos? El Sheikh Tosun Radiallahu Anhu preguntó: ¿qué hace uno cuando un ladrón entra en su casa de noche? Estás en tu dormitorio y escuchas al ladrón revolviéndolo todo. Escuchas los candelabros de plata cayendo en la bolsa del ladrón. Si bajas las escaleras corriendo con un cuchillo en tu mano, el ladrón también va a tener un cuchillo. Si tienes un revólver en la mano, el ladrón también tendrá un revólver. No importa qué arma tengas, el ladrón tendrá la misma. Va a reflejar cualquier fuerza que uses contra él. Entonces, ¿qué haces? La respuesta que dio nuestro sheikh es la siguiente: lo que debes hacer es prender la luz. El ladrón es un cobarde y si iluminas el proceso con la luz de la conciencia, al darse cuenta, el ladrón huirá. No luches. Luchar con Satanás es la cosa más estúpida del mundo. Tanto en el sufismo y como en otros ámbitos es posible encontrar gran cantidad de historias, contadas con mucho ingenio, en las cuales alguien trata de pelear con Satanás y este último siempre gana. Es una muy mala idea. Hay una famosa historia en la cual el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, estaba volviendo de una batalla y le dijo a sus compañeros: ahora hemos vuelto de la yihad menor a la yihad mayor. Cuando le preguntaron cuál era la yihad mayor, es decir, el esfuerzo mayor, Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, apuntó a su pecho y respondió: la lucha contra nuestro nafs. La lucha en el campo de batalla tiene un principio y un final, pero la guerra con el nafs nunca termina. Fue una perfecta enseñanza para ese momento particular. Los musulmanes recién habían llegado de luchar contra los habitantes de Meca, que eran mucho más numerosos, estaban mejor equipados, contaban con más guerreros, más caballos, mejores armas y armaduras. Pero mediante la fe, con dedicación y por la gracia divina, habían ganado la batalla. Los musulmanes volvían exhaustos pero orgullosos de su logro. Fue en ese punto que el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: ahora vamos a una guerra aún mayor. Les estaba hablando a su orgullo y recordándole a sus seguidores que sus esfuerzos espirituales eran más importantes que sus logros en este mundo. Sefer Efendi, Radiallahu Anhu, una vez comentó: las guerras que ocurren en el mundo externo no son nada comparadas a las guerras que ocurren dentro de nosotros mismos constantemente.
Esta lucha interna es mucho más compleja que la guerra externa. No siempre se puede distinguir lo bueno de lo malo, lo blanco de lo negro. En una guerra se sabe quién son los aliados y quiénes son los enemigos, pero en cambio, en el camino espiritual, todo es mucho más sutil. El nafs nunca te dice, soy tu enemigo, voy a tratar de descarrilarte y alejarte de tu camino espiritual, quiero que reces menos y que te acuerdes menos de Dios, quiero que ames más al mundo. En cambio, dice cosas como, has estado trabajando duro, ¿por qué no descansas un poco? No te agotes. En lugar de rezar, duerme un poquito más. Dormir es bueno para tu salud. Soy tu amigo y quiero lo mejor para ti. Ahora pueden ver qué complicado es este asunto. Desafortunadamente, palabras como yihad son generalmente mal entendidas por el público en general y por muchas personas que se hacen llamar musulmanes. El término yihad literalmente significa lucha, forcejeo o esfuerzo, y no guerra. Así que el término yihad interna puede llevar a conclusiones equivocadas. En cierta manera, trabajar para controlar el ego es más bien como un entrenamiento interno. De la manera que uno entrenaría a un hermoso e inteligente caballo o perro o a un niño. Pienso que el concepto de transformación a través del amor es un modo mucho más sano y sensible de describir este proceso, en lugar de utilizar la palabra guerra y todas sus respectivas connotaciones violentas. La relación entre sheikh y derviche. Hay un viejo dicho sufí turco que dice, si te cortas, te puedes vendar solo, pero no puedes sacarte tu propio apéndice. En otras palabras, podemos cambiar en cuestiones triviales, pero no podemos cambiar internamente en lo fundamental sin ayuda. No podemos ver con suficiente claridad a nuestro ego y a nuestra resistencia interna. Un sheikh puede ayudar en la forma en que se refiere al cambio y a la transformación fundamental. Podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos, pero hay ciertos niveles de transformación interna a los que simplemente no podemos llegar solos. Hoy en día hay gente que cree que no necesitamos maestros espirituales, que no necesitamos a nadie que nos diga cómo vivir nuestras vidas espirituales. Pero de acuerdo a mi experiencia, los verdaderos maestros espirituales no les dicen a sus estudiantes qué es lo que tienen que hacer. Mis maestros han sido maravillosos guías y ejemplos, pero el trabajo lo tuve que hacer yo solo. Un estupendo maestro de yoga llamado Haidaras Baba explicó esto de una manera hermosa cuando escribió: puedo cocinar para usted, pero usted es el que tiene que comer y digerir su propia comida. Un maestro puede servirnos un banquete de sabiduría, pero tenemos que degustarlo y digerirlo nosotros mismos. ¿Podemos hacer eso con el banquete que está disponible en todos los libros espirituales a la venta por poco dinero? Algunos dirán que sí, pero creo que aquellos que traten de hacerlo van a sufrir una indigestión espiritual. Sin un guía, vamos a elegir aquellas enseñanzas y prácticas que nos gustan, no aquellas que necesitamos. Nuestros egos nos van a querer llevar a elegir aquellas prácticas y enseñanzas que nos van a mantener en el mismo estado en el que nos encontramos. Maulana Rumi, Qutb Raju, se refería a esto cuando escribió: quien sea que ingrese al camino sin un guía demora 2 años en recorrer una jornada de tan solo 2 días. He sido inspirado profundamente por mis maestros. No hubiese tenido la paciencia de permanecer en este camino por tantos años de no haber sido por el amor, la aceptación y el ejemplo de mis maestros. No hubiese tenido el coraje para verme a mí mismo honestamente si no fuese porque ellos me vieron claramente y aún así me amaron y me aceptaron. Sin embargo, más importante aún es que el maestro es un poderoso modelo, un ejemplo de que la transformación es posible. Sabemos esto porque podemos ver en el maestro a alguien cuya personalidad ha sido transformada y cuya naturaleza interna ha sido refinada por luz y amor. También existen aspectos más esotéricos. Algunas prácticas carecen de fuerza alguna a menos que hayan sido dadas por un maestro. Quien cree que uno puede ser su propio maestro ignora absolutamente la importancia de la transmisión, el linaje y la iniciación.
El sendero espiritual no es puramente lógico o mecánico. No es como ir a un gimnasio para fortalecer músculos psicológicos y espirituales. El sendero espiritual es mucho más sutil que eso. Se trata de una conexión energética con el maestro. En sufismo, esto es llamado Ravital Kalb, es decir, la conexión de corazón a corazón. Han existido casos aislados en los cuales una conexión fue establecida sin un maestro viviente. San Francisco de Asís hizo lo propio con Jesús, alayhi salam. Pero ¿cuántos de nosotros somos San Francisco de Asís? Muy pocos. Además, el Sheikh Tosun ha dicho, apelando al humor, que es mucho mejor tener un maestro muerto que uno vivo, porque los maestros muertos no causan muchos problemas, no levantan el tono de voz y no critican. Todo lo que hacen es enseñar con generalizaciones. Ama, sé feliz, ten fe. ¿Qué otra cosa pueden hacer para su audiencia? No pueden decir, por ejemplo, usted es un poquito hipócrita, ¿por qué no trata de ser un poco más sincero? O, usted es muy mezquino, practique la generosidad y después cuénteme qué es lo que ha aprendido. Cuando se trata de lidiar con los sutiles trucos del ego, es muy útil tener un maestro. Algunas personas empiezan a desviarse del camino espiritual y no se dan cuenta. Necesitamos a alguien que nos diga, despierte, usted acaba de desviarse totalmente, necesita dar la vuelta. Ayunar desde el amanecer hasta la caída del sol durante el mes de Ramadán es una de las más grandes bendiciones del Islam, porque ayunar revela nuestro nafs. Nos ponemos de mal humor, decimos, no quiero ayunar, no quiero levantarme 1 hora antes del amanecer. O también, hoy tengo que manejar, quizás sería mejor que no ayune. Empezamos a escuchar la voz del nafs. Y una de las grandes bendiciones de ayunar o de llevar a cabo cualquier práctica ascética es empezar a escuchar la voz que se opone a nuestros esfuerzos, diciendo, no lleves a cabo esta práctica, esto no me gusta. En realidad es un poco como encontrarse con el mago de la película El Mago de Oz. Escuchamos una voz convincente y poderosa y pensamos, bueno, obviamente tengo que hacer eso. Pero a medida que nos tornamos más conscientes, empezamos a darnos cuenta de los trucos del ego. Después, escuchamos una voz un poco más débil que nos dice, ignore al hombrecito detrás de la cortina. Cuanto más claramente vemos a nuestros egos, cuanto más nos damos cuenta de que el ego es un charlatán, menos poder tiene sobre nosotros. Pero primero, tenemos que lograr alcanzar a verlo. Las prácticas ascéticas por sí mismas no nos permiten llegar a eso. Purohit Swami, uno de los maestros hindúes más conocidos del siglo XX, comentaba que tenía muchos practicantes de Hatha Yoga que habían desarrollado grandes capacidades y poderes, y también egos muy poderosos a lo largo del proceso. Así que, si simplemente nos involucramos en prácticas ascéticas sin tener en cuenta que esto es un modelo de vernos a nosotros mismos, es muy probable que vayamos a alimentar nuestros egos y que nos jactemos. Yo ayuné por 1 mes. Es interesante que en el Islam se exija parar de ayunar al final del mes de Ramadán. Esto ayuda a disminuir la inflación del ego de todos los que están haciendo lo mismo. Si no fuese así, algunos podrían alardear. Ah, usted ayunó solo 29 días, pero yo ayuné 35. El ascetismo conlleva un gran potencial y riesgo para la inflación del ego. Por otro lado, si practicamos todo con una actitud de mirar lo que pasa interiormente, observar el proceso, observar la inspiración y la resistencia, entonces la práctica espiritual puede reducir al ego considerablemente. Hay un viejo método en el sufismo enfocado en reducir al ego. Es la llamada tradición Malami, el camino de la reprobación. Los malamíes saben que al ego le gusta que se lo reconozca y se piense bien de él. Entonces, esconden sus prácticas del resto de la gente. Por ejemplo, los malamíes nunca usan ningún tipo de ropa especial estilo sufi. No tienen un lugar especial donde se reúnen y evitan todas las trampas externas, porque saben que al ego le encantan las trampas. Tengo un viejo amigo que es un maestro altamente respetado en esta tradición, un maravilloso y brillante maestro sufí. Lo he visto entrar a nuestro centro sufí en Estambul y parecía un desconocido, que recién entraba desde la calle,
y no un distinguido maestro de visita. Muchos sufíes tienen esta cualidad. En lugar de mostrar su práctica a otros, la esconden. Llevan a cabo sus oraciones donde otros no los pueden ver. En un sentido, esto es como una muy sofisticada guerra contra el ego. Es como decirle al ego: sea lo que sea que quieres, voy a hacer lo opuesto. ¿Quieres mostrarte bueno y lucirte? Voy a mostrarme malo y desalineado. ¿Quieres ser visto? Entonces voy a ser invisible. Y cuando se me vea, voy a asegurarme de no aparecer en la manera que tú quieres que se me vea. Es una disciplina muy rigurosa y requiere un guía, porque es muy fácil pasarse de vueltas y exagerar en la práctica o tornarse orgulloso de la misma. Creo honestamente que la mayoría de la gente se encuentra bajo el dominio de su nafs tiránico la mayor parte del tiempo. Retomando la metáfora del faraón como el tirano interior, ¿cuál es el soberano más efectivo? No es aquel que constantemente llama a sus tropas a mantener el orden, sino aquel que comanda y al cual todos le obedecen. O sea, aquel soberano cuya autoridad no es cuestionada. Hasta que entramos en el camino espiritual, las cosas están fáciles para el tirano, ya que no existe una real oposición. Pero cuando comenzamos en el camino espiritual, empezamos una rebelión interna. Cuando tratamos de transformarnos a nosotros mismos, las fuerzas del ser tiránico se oponen a nuestros esfuerzos. Las tropas del ego se movilizan. Son fuerzas que antes se encontraban bajo tierra, que ni siquiera estaban reconocidas y de pronto son reveladas. Esa misma revelación disminuye su poderío porque ya no están inconscientes y desconocidas. Pero paradójicamente, cuando empezamos en el camino espiritual, de pronto vemos el poderío del ego y decimos: Dios mío, me encuentro en un estado mucho peor del que creía. La verdad es que en realidad no sabíamos qué tan mal estábamos. Nuestros egos estaban dominando nuestras vidas y no ofrecíamos resistencia alguna. Así que cuando empezamos a ver a nuestros nafs, entramos en un estado de shock. Los nuevos derviches a menudo tienen sueños con imágenes aterradoras. Por ejemplo, una gran serpiente saliendo del cuerpo del que sueña. La serpiente puede representar el nafs del que sueña. Los sheikhs de la orden interpretan sueños a menudo, pero las cosas no tienen un mismo significado para todas las personas. La interpretación de los sueños está basada en la inspiración recibida por el sheikh cuando el sueño le es relatado. Sin dudas, es aterrador ver a una serpiente y enterarse de que ha estado conviviendo con nosotros. Pero la buena noticia es que la serpiente ya se está yendo.